Muy buenos días con todos. Anfitrión. Entendido. Buen día con todos. El día de hoy voy a tocar un tema que es la celulitis preseptal y orbitaria en pediatría. Yo soy la médico residente de tercer año, Andrea Edith Valdivia Palomino. ¿Sí? Entonces, comenzando la exposición, vamos a ver, un momentito, ya, ahora sí. Vamos a definir la celulitis preseptal como un proceso inflamatorio que está delimitado al tejido celular subcutáneo y a la piel anterior al septum orbitario. En cambio, la celulitis orbitaria, esta va a ser la que va a ser posterior al septum orbitario y tiene compromiso a nivel de la órbita, lo cual va a tener unas complicaciones mucho más graves. Debemos tener en cuenta y conocer que la celulitis preseptal es un tipo de infección periocular más frecuente y es menos severo que la celulitis orbitaria. Ahora, esta patología requiere tener un conocimiento adecuado tanto de las características clínicas, de la fisiopatología, para poder hacer un diagnóstico preciso y fundamentalmente hacer un tratamiento oportuno. Si bien es cierto, la celulitis preseptal es mucho menos severa que la orbitaria, esta podría progresar a una celulitis orbitaria y llevar a complicaciones visuales, así como también complicaciones en el sistema nervioso central. Entonces, es muy importante poder identificarlas y diferenciarlas. Bueno, en esta imagen vamos a poder observar, ¿no?, la imagen de toda la órbita del lado derecho, donde podemos visualizar las estructuras que están compuestas, ¿no?, alrededor de los 7 huesos y alrededor de orbitario, ¿no? Va a tener una lámina fibrosa que va a estar desde el reborde orbitario hasta el párpado. Esto viene a constituir lo que es el septum orbitario. Esto es el punto, este es el punto anatómico que va a delimitar la celulitis preseptal de la celulitis orbitaria o poseptal. Muy bien, también vamos a poder observar la imagen con un corte sagital, ¿no?, donde se puede ver las estructuras del ojo, la órbita, la córnea, iris, y bueno, se va a visualizar que todo esto va a estar recubierto por los párpados. Por la parte superior vamos a tener el techo de la órbita, por debajo el piso de la órbita, donde vamos a encontrar una membrana que es el tejido conectivo, que va desde el reborde orbitario hasta el párpado. Va a separar el tejido celular subcutáneo y el músculo orbicular del tejido adiposo que se va a encontrar propiamente en la órbita, y de igual manera en la parte inferior. Entonces, estas estructuras van a delimitar dos compartimientos importantes. Fundamentalmente, es importante tener presente para entender que la celulitis preseptal es un proceso infeccioso, ¿no?, de las estructuras que se encuentran por delante del septum, o sea, piel y tejido celular subcutáneo, y cuando el compromiso es posterior a este septum orbitario, vamos a hablar de la celulitis orbitaria. ¿Bien? En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta es una patología bastante frecuente en la edad pediátrica. Se presenta con mayor frecuencia la celulitis preseptal, es más frecuente que la orbitaria, y vamos a ver que sobre todo los niños menores de 5 años y en el sexo masculino tienen mayor incidencia. Esto se va a presentar frecuentemente en cambios de estaciones y sobre todo en los meses fríos. En cuanto a la etiopatogenia, primero de la celulitis preseptal, generalmente inicia con un trauma ocular o una lesión ocular a nivel del párpado, es lo más común, ¿no?, con algún objeto de repente que haya estado contaminado. Ahora, esto puede originar esta celulitis preseptal. Luego también la extensión de procesos infecciosos inflamatorios a partir de regiones adyacentes, por ejemplo, infecciones de la piel, estos también podrían invadir y ocasionar estas celulitis preseptales. En los niños menores de 36 meses que tengan cuadros de bacteriemias, ¿no?, ocasionados de repente por neumococo, por Haemophilus influenza de tipo B, también podrían ocasionar estos cuadros de celulitis preseptal. En los niños es muy importante las infecciones de las vías respiratorias superiores, las sinusitis, sobre todo las que se encuentran
las etmoidales, esto podrían condicionar, es un factor muy importante para poder desencadenar este tipo de celulitis preseptal. En cuanto a la etiopatogenia de la celulitis orbitaria, vamos a ver que esta se presenta con menos incidencia, hasta en un 60% de los casos de celulitis, y generalmente se da tras un cuadro de sinusitis etmoidal. Este es el origen más común de las infecciones de las órbitas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este está separado por una estructura porosa o una lámina piperácea que hace que sea muy fácil este contagio por la continuidad que tiene. En cuanto a la etiología, van a ser distintas si se presenta una celulitis periorbitaria o una celulitis orbitaria, ¿no? Si es periorbitaria, si la puerta de entrada es cutánea, vamos a tener al Staphylococcus aureus y al Streptococcus pyogenes. Si la puerta de entrada no es cutánea, podríamos tener al Streptococcus pneumoniae o al Haemophilus influenzae, ¿no? Si hay un edema inflamatorio secundario, un cuadro de sinusitis, en este caso sí podemos tener como etiología al Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus influenzae o a la Moraxella catarrhalis, ¿no? En la celulitis orbitaria, las más frecuentes tenemos al Streptococcus pneumoniae y al Staphylococcus aureus y al Streptococcus pyogenes, ¿no? Menos frecuente ya tenemos otros tipos de anaerobios, y si el niño presenta una sinusitis que es crónica, ¿no? De manera repetitiva, podríamos pensar también en pseudomonas. En pacientes que presentan algún tipo de inmunosupresión, los agentes etiológicos podrían ser cualquiera de estos. Incluso se agregan, ¿no? Los hongos, sobre todo el aspergillus. Dentro de los factores de riesgos asociados tenemos los factores estacionales, ¿no? Cuando hay cambio de estación, en temporadas muy frías, donde las infecciones respiratorias por virus se presentan con mayor frecuencia y podrían ocasionar sinusitis, ¿no? Infecciones, otitis medias agudas, faringitis, que podrían luego evolucionar a una celulitis orbitaria, ¿no? Infecciones dentales también, traumatismos a nivel de la órbita, ¿no? Infecciones de heridas, ¿no? De la piel, cirugías, pacientes con inmunosupresión, infecciones oculolagrimales, conjuntivitis o chalazion. Entonces, en cuanto a la clínica, los pacientes, tanto con el diagnóstico de celulitis preseptal como celulitis orbitaria, pueden presentar síntomas bastante similares, ¿no? Con inflamación, enrojecimiento palpebral. Es fundamentalmente, importante establecer el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades, debido a que las complicaciones, el pronóstico y las indicaciones son distintas, ¿no? Entonces hay que estar bastante atentos para poder diferenciarlas, ¿no? En el caso de la celulitis preseptal, que es una infección más superficial, por lo que vamos a poder evidenciar edema palpebral, eritema palpebral, párpados con aumento de temperatura, fiebre en algunos casos, pero es menos frecuente, pero sí se puede presentar, equimosis o hiperemia conjuntival. En el caso de la clínica de la celulitis orbitaria, pues puede presentar todo lo mencionado anteriormente, el edema, el eritema, pero a este se le va a agregar un síntoma más, que es el dolor a la movilización ocular. Entonces, cuando un niño venga con aumento de volumen y con dolor a la movilización ocular, entonces hay que parar las orejitas y ver que pues podríamos estar frente a una celulitis orbitaria. Pacientes con diplopía, pacientes que tienen disminución de la agudeza visual y fiebre, ¿no? En ambos casos puede existir cuadros febriles. Generalmente es más frecuente en las celulitis orbitarias, pero en las celulitis preseptales también pueden ocasionar. En cuanto, bueno, el diagnóstico básicamente es clínico. Primero, ¿no? Vamos a hacer una exploración bastante detallada del paciente, de la zona ocular, y ver distintos signos y síntomas que hay que valorar en el paciente pediátrico, ¿no? Encontrar o buscar la presencia de edema palpebral, ver si este edema permite la apertura ocular, ¿no? O la apertura de la hendidura palpebral,
si hay afección a nivel de la conjuntiva, si hay hiperemia, edema, secreción. Hay que valorar la agudeza visual de ambos ojos, eso es importante. Ver si hay dolor a la movilización ocular, si los reflejos oculares o los reflejos pupilares están conservados, si están normales. En niños mayores de repente ya podríamos ir valorando la función del nervio óptico, fondo de ojo, y ver si estos pacientes tienen afectación también del estado general. Dentro de los exámenes que podríamos pedir de repente para complementar y ver el grado de afectación del paciente, es un hemograma, ¿no? Para ver el recontrol leucocitario, PCR, procalcitonina y hemocultivo para ver qué tipo de bacteria es el que ha contaminado al paciente, ¿no? En cuanto a las imágenes, nosotros se podría indicar una tomografía computarizada a pacientes con celulitis preseptal o orbitaria, siempre y cuando tengamos una sospecha de celulitis orbitaria. El segundo punto es que tengamos la sospecha de este paciente tiene algún compromiso intracraneal, ¿no? De repente algún signo de focalidad neurológica, de meningismo, entonces sí podríamos hacer este examen, ¿no? Ahora, afectación de la agudeza visual también. A pacientes que hayan recibido tratamiento más de 48, 72 horas y que tengan una mala evolución clínica. Y pacientes que nosotros tengamos la imposibilidad de poder hacer una adecuada exploración por el grado de edema que tiene el paciente. En cuanto a los criterios de hospitalización en la edad pediátrica, pues vamos a hospitalizar a todos los niños que tengan celulitis orbitaria, ¿sí? Porque el manejo básicamente es endovenoso y hay que ver que no presentan otro tipo de complicaciones que más adelante se va a ir indicando. La celulitis periorbitaria en menores de 1 año también es indicación de hospitalización. Y la celulitis periorbitaria en mayores de 1 año que tenga afectación del estado general. En niños que no podamos controlarlo de repente de manera consecutiva todos los días porque el paciente vive muy lejos, o pacientes que no van a tener una buena adherencia al tratamiento, de repente por irresponsabilidad de los padres, entonces en ese caso también es indicación de poder hospitalizarlos. La Sociedad Americana de Pediatría indica que hay que hospitalizar a todo paciente que nos resulta muy dificultosa la exploración física por el edema que presenta, ¿no? En pacientes con inmunosupresión de todas maneras y pacientes que hayan tenido una mala respuesta al tratamiento antibiótico ambulatorio por vía oral. Entonces, el tratamiento básicamente va a depender de acuerdo a la edad del paciente y si es una celulitis preseptal, eso es una celulitis orbitaria o si hay presencia de absceso subperióstico. Entonces, en niños neonatos hasta pequeños de 12 meses, lo recomendable, como les había mencionado anteriormente, es que el tratamiento no sea ambulatorio, ¿no? Que sea intrahospitalario. Entonces, en niños de neonatos lactantes de 1 a 3 meses, el tratamiento de elección es la ampicilina endovenosa más la cefotaxima, ¿no? También endovenosa. En casos de pacientes de 4 a 12 meses que presenten celulitis preseptal, pero que tengan puerta de entrada cutánea, en ese caso, la amoxicilina más ácido clavulánico, la cefasolina también endovenosa, ¿no? Como alternativa también tenemos la clindamicina. En la celulitis preseptal, pero sin puerta de entrada, pues la cefotaxima endovenosa y la amoxicilina más el ácido clavulánico en caso en los lugares donde sí pues tengan ese tipo de medicamento endovenoso, ¿no? Y cuando el compromiso es orbitario, hay absceso superiósteo, sí pues hay que manejarlo con clindamicina, con cefotaxima, o puede ser la ceftriaxona endovenosa, y podría agregarse también el metronidazol ante la sospecha de alguna complicación intracraneal. En pacientes ya mayores de 1 año, sí se podría manejar de manera ambulatoria por vía oral, como les había mencionado anteriormente, pero también depende mucho del estado general del paciente, ¿sí? Entonces, en niños con celulitis preseptal con puerta de entrada cutánea, pues su amoxicilina más ácido clavulánico les puede ir muy bien por vía oral, incluso la cefuroxima. Pero si el tratamiento va a ser intrahospitalario, la cefasolina, ¿no? Se podría iniciar de manera endovenosa. Y como alternativa puede ser la clina o la vancomicina.
En el caso de la celulitis preseptal sin puerta de entrada, igual, ¿no? De manera ambulatoria se puede manejar con amoxicilina más ácido clavulánico y de manera intrahospitalaria, igual con la cefuroxima, puede ser la cefotaxima, igual también con la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Y en niños igual, mayores de 1 año, pues pero que tienen celulitis orbitaria con presencia de absceso, obviamente ellos no van a ser manejados de manera ambulatoria, ellos necesitan recibir un tratamiento endovenoso, ¿no? Con clindamicina, cefotaxima o ceftriaxona endovenosa y también agregarle de repente el metronidazol, ¿no? Ante la sospecha, como les había dicho, de una complicación intracraneal también. En cuanto a las complicaciones, en la celulitis preseptal, lo primero es que esta puede evolucionar a una celulitis orbitaria, ¿no? Que se presenten abscesos a nivel de la piel, necrosis de la piel, una extensión intracraneal a la enfermedad, ¿no? Y en el caso de la celulitis orbitaria, es que hay abscesos periósticos, que es mucho más frecuente en la pared media de la órbita, abscesos orbitarios, que se presenten lesión a nivel del nervio óptico, pérdida de la visión, los abscesos intracraneales tan temidos, ¿no? Y los meningismos, ¿no? La meningitis. En el diagnóstico diferencial, pues básicamente tenemos la alergia periocular, ¿no? Cuando el paciente hace un rayo alérgico y empieza a tener edema de los párpados, pero generalmente ese es bilateral, ¿no? Pero bueno, también puede presentarse de esa manera, bilateral, aunque es raro. Los traumatismos en las zonas aledañas a la órbita, enfermedad tiroidea y neoplasias también es uno de los diagnósticos diferenciales. Listo, muchas gracias. Eso sería todo con respecto a la exposición.